La Rusia ya se está quedando sin todo: aviones, barcos, soldados y tanques. La cosa está tan mal que hasta han tenido que usar carritos de golf para mover a sus tropas. Todo esto por una guerra que se suponía iba a durar unos cuantos días, pero ya van 2 años. Pero no se suponía que fuera así. Cuando Vladimir Putin lanzó su invasión a Ucrania, la idea era que fuera una operación rápida y decisiva. Sus tropas rusas iban a avanzar por la capital, Kiev, y tomar un gran pedazo del territorio ucraniano para sí, y eso casi funcionó. En los primeros días de la invasión, las tropas rusas lograron llegar a los alrededores de Kiev antes de ser expulsadas de la ciudad. Y entonces vino el apoyo casi unánime de las grandes potencias occidentales a Ucrania. De repente, Putin se encontró con una guerra a gran escala en sus manos. Una guerra que, al momento de hacer este video, ya pasó de los 2 años. La operación rápida y decisiva se convirtió en una guerra de desgaste. Uno podría pensar que Rusia está perfectamente preparada para este tipo de guerra. Tiene el segundo ejército más poderoso del mundo, ella tiene un inventario casi infinito de tanques, armas, misiles y equipos de la época de la Unión Soviética, y puede seguir enviando soldados y equipos a Ucrania hasta que Kiev finalmente tenga que rendirse ante el poder de Putin. ¿Pero es eso realmente cierto? ¿El ejército ruso todavía tiene la misma fuerza que tenía al inicio de la guerra? ¿Y Rusia aún tiene reservas para sostener una guerra prolongada contra el conflicto apoyado por Occidente? Rusia está al borde de ser víctima del debilitamiento que esta guerra ha provocado. En pocas palabras, Rusia se está quedando sin recursos, y si Ucrania sigue resistiendo, pronto podría encontrarse luchando contra una Rusia debilitada que ni siquiera puede mantener las tropas que tiene en el país. Y ya podemos ver este debilitamiento ruso en la práctica con la invasión a gran escala de Ucrania sobre suelo ruso. Para explicar esto, comencemos con uno de los principales equipos que Rusia ha estado usando en su invasión: los tanques. En teoría, Rusia es un gigante de los tanques. Según Global Firepower, que publica rankings anuales de 145 naciones militares en orden de poder en una serie de categorías, ningún otro país tiene más tanques que Rusia. Se cree que tiene un inventario de 14.777, de los cuales 10.344 están listos para combate. Naturalmente, uno podría asumir que esto significa que puede seguir enviando más y más tanques a Ucrania, sin importar cuántos hayan destruido los ucranianos. Pero eso es hasta que empiezas a analizar los números. En abril de 2024, Forbes examinó el estado del ejército ruso y cuánto tiempo podrá sostener su ofensiva. Al analizar los tanques del país, se hace una observación importante. Rusia es capaz de producir alrededor de 500 a 600 tanques nuevos al año, los cuales está usando para reemplazar los tanques que está perdiendo en Ucrania. El problema es que está perdiendo tanques a un ritmo más alto del que los está reemplazando. En febrero de 2024, poco antes del segundo aniversario de la guerra, Reuters publicó un artículo afirmando que Rusia había perdido más de 3.000 tanques en Ucrania. Eso era equivalente a todo el inventario activo de antes de la guerra. Además, cálculos básicos muestran que perder 3.000 tanques en 2 años significa que Rusia está perdiendo 1.500 tanques al año, pero solo está produciendo entre 500 y 600, aproximadamente un tercio de la cantidad que está perdiendo. Es un sistema insostenible, además de ser uno que ha llevado a Rusia a tener que recurrir a métodos mucho menos convencionales para mover a sus tropas, como hacerlas andar en carritos de golf. Un artículo de mayo de 2024 publicado en Forbes afirma que en 2023 Rusia compró como 2.100 vehículos Desert Cross 1003 de una empresa china. Aunque el nombre de este vehículo pueda sonar impresionante, la realidad es que el Desert Cross 1003 es poco más que un carrito de golf reforzado. Es compacto, prácticamente no ofrece protección para quienes lo manejan y, sorprendentemente, se ha encontrado en la línea de frente. Esta no es la manera en que estos vehículos deberían ser usados. Es totalmente posible ver al Desert Cross 1003 sirviendo como un vehículo útil para moverse detrás de las líneas de combate. Puede ser usado para transportar tropas y equipo entre estaciones, lo cual significa que la compra tiene un propósito práctico. Sin embargo, Forbes informa que las tropas rusas están tan escasas de vehículos que han recurrido a manejar el Desert Cross en combate. El Desert Cross 1003 no está diseñado para estar en las líneas de frente.
El vehículo pesa apenas 1,5 toneladas y tiene un motor de 85 caballos de fuerza, sin armamento pesado ni blindaje para proteger a la tripulación. Por estas razones, se convierte en un blanco fácil para Ucrania y sus drones. Varios reportes sugieren que los rusos manejando estos carritos de golf han sido destruidos por fuego de drones. Uno de estos incidentes vio a la compañía de drones de ataque, típicamente una unidad de apoyo para la 47ª Brigada Mecanizada de Ucrania, avistar un grupo de 7 soldados rusos viajando en un Desert Cross 1003. Después de monitorear brevemente a los rusos desde el aire, la compañía de drones de ataque concluyó que no serían capaces de defenderse de un ataque de drones. Así que lanzaron un ataque. Todos los 7 soldados de infantería rusos murieron en el ataque. Y, para empeorar las cosas para Putin, todo fue grabado mientras ocurría por los drones y luego subido a la red social Telegram. Pero volviendo a los números de tanques. Aunque Rusia está construyendo solo suficientes tanques para reemplazar aproximadamente 1/3 de su inventario anualmente, todavía es capaz de enviar más tanques a Ucrania. Según Henry Boyd, un investigador senior en capacidad militar en el Instituto Internacional de Servicios Estratégicos, se estima que Rusia ha logrado poner entre 1.000 y 1.500 tanques en servicio entre febrero de 2023 y 2024, lo cual sería suficiente para reemplazar los tanques que ya ha perdido. ¿El problema? La gran mayoría de estos tanques son modelos más antiguos, extremadamente vulnerables a las defensas antitanque ucranianas, como el sistema Javelin. La situación es tan mala, según Boyd, que solo 200 de los tanques que Rusia envió a Ucrania durante este periodo eran modelos nuevos. El resto eran tanques reacondicionados, algunos de la era soviética, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Moscú ha sido capaz de cambiar calidad por cantidad, dice Boyd, señalando que probablemente podría soportar otros 3 años de grandes pérdidas de tanques confiando en reacondicionar su inventario más antiguo. Sin embargo, cuanto más dependa Rusia de estos tanques viejos, mayores podrían ser esas pérdidas. Después de todo, Ucrania ya ha demostrado que tiene la capacidad de destruir tanques en masa. Enviar tanques viejos tras los nuevos es simplemente una receta para que el país logre destruir más del inventario ruso. Esto puede explicar por qué estamos viendo a algunas tropas rusas recurriendo a manejar carritos de golf desprotegidos en Ucrania. Sus tanques están siendo destruidos a un ritmo tan rápido que simplemente no hay suficientes tanques para cubrir la línea de frente que se extiende por aproximadamente 965 kilómetros. Aún así, tal vez no sea totalmente preciso decir que Rusia se está quedando sin tanques. Todavía tiene muchos tanques de la era soviética, como los T-60, en su inventario. En cambio, es más preciso decir que Rusia se está quedando sin tanques modernos que realmente puedan ser efectivos en el campo de batalla, obligándola a depender de modelos antiguos y obsoletos, que se están volviendo presas cada vez más fáciles para Ucrania. Claro, tener que recurrir a estos inventarios antiguos también crea un problema para Rusia en el futuro. Si gana la guerra en Ucrania y luego decide volver su atención a otro país, como Macedonia, necesitará gastar años reabasteciendo su suministro de tanques antes de poder lanzar otro ataque en el mismo estilo que lanzó en Ucrania. Vemos una situación similar con los vehículos blindados de Rusia. Según el CGUSS, Rusia ha perdido más de 3.000 vehículos de combate blindados entre febrero de 2023 y febrero de 2024, elevando sus pérdidas totales durante la guerra a 8.800. Esto significa que está perdiendo vehículos a un ritmo de cerca de 4.400 por año, lo que lleva a una tasa de desgaste aún mayor de lo que está viendo con sus tanques. A primera vista, esto debería ser un problema para Rusia, al menos si las estimaciones producidas por el Instituto Real de Servicios Unidos de Londres, RUSI, son confiables. Señala que Rusia está fabricando alrededor de 4.500 vehículos blindados por año, lo cual es prácticamente suficiente para compensar las pérdidas que está enfrentando en las líneas del frente ucranianas. Un par de analistas de RUSI, Nick Reynolds y Jack Watling, incluso señalan que esta tasa de fabricación de vehículos blindados hace que el Kremlin crea que puede mantener la actual tasa de desgaste hasta 2025. Pero hay un problema. Al igual que los tanques de Rusia, los supuestos nuevos vehículos blindados enviados a Ucrania no son realmente nuevos. RUSI
estima que alrededor del 80% de ellos son simplemente vehículos blindados antiguos, muchos de nuevo de la era soviética, que han recibido una rápida renovación y modernización antes de ser enviados a las líneas del frente. En otras palabras, quemar los inventarios de la era de la Guerra Fría solo llevará a Rusia hasta cierto punto. Con las grandes pérdidas de vehículos, se verá obligada a recurrir a vehículos blindados cada vez más antiguos, todos los cuales requieren mucho más trabajo para ser llevados a un estándar aceptable que los que el país está enviando ahora. Lo peor de todo para Rusia, según los analistas del RUSI, es que habrá agotado la mayor parte de sus inventarios de vehículos blindados disponibles hacia 2026. El RUSI no es la única organización en hacer esta afirmación. A principios de 2024, el Ministerio de Defensa de Estonia también sugirió que Rusia está confiando demasiado en sus antiguos inventarios de guerra, prefiriendo reacondicionar lo que ya tiene en lugar de construir nuevos vehículos blindados. El análisis estonio examinó imágenes satelitales para llegar a números aproximados de la cantidad de vehículos blindados rusos que han sido destruidos, que están actualmente activos o en almacenamiento. La conclusión, la misma que la del RUSI. Las reservas de vehículos blindados de Rusia se agotarán en algún momento entre 2025 o 2026. La solución aparentemente obvia a este problema es construir más vehículos blindados. Pero es aquí donde Rusia verá las sanciones impuestas contra ella por tantas naciones occidentales comenzar a tener efecto. Incluso a medio plazo, los problemas que enfrenta Rusia son tres. Será cada vez más difícil obtener máquinas, herramientas, componentes de alta calidad y equipos de fábrica si las sanciones contra ella permanecen en vigor. Reformar un vehículo más antiguo requiere un poco de trabajo de metal, reemplazo del motor y modernización de la radio. En algunos casos, el vehículo también puede recibir mejoras en la óptica y el blindaje, pero eso no está garantizado. El punto es que Rusia puede minimizar el uso de recursos para hacer que esos vehículos reformados sean aptos para el combate. Construir desde cero es mucho más difícil. Además de requerir más materiales, Rusia también tendría que dedicar más mano de obra para construir nuevos vehículos blindados. Puede que logre lidiar con esta cuestión de mano de obra, pero cuando se trata de almacenar lo que necesita, el Ministerio de Defensa de Estonia señala que mejorar significativamente la calidad de la producción bajo sanciones internacionales es algo poco realista. Claro, Putin tiene opciones. Podría importar esas herramientas y componentes de China, aunque esa opción tiene un costo en términos de calidad, según los analistas estonios. Y puede que esa opción no sea tan fuerte para mediados de 2024 como lo fue en los primeros meses de la guerra. Como reportó Reuters en abril de 2024, Estados Unidos ha amenazado repetidamente con extender sus sanciones a Rusia hacia China. Pekín se ha tomado esa amenaza en serio. Los bancos más grandes del país ahora se están alejando de financiar transacciones relacionadas con Rusia, lo que obliga a muchas empresas chinas que aún quieren hacer negocios con Rusia a operar en la clandestinidad. Bancos más pequeños que pueden pasar desapercibidos para el radar estadounidense, junto con criptomonedas, se están convirtiendo en los métodos preferidos para que estas empresas reciban pagos. Pero eso, por sí mismo, presenta un problema para Rusia. Esto significa que ya no pueden realizar transacciones fluidas con China. Necesitan lidiar con retrasos utilizando soluciones alternativas y canales no oficiales. Así que, aunque Rusia logre acumular un stock de componentes de vehículos y herramientas de fábrica, es probable que los reciba a un ritmo más lento de lo que quisiera. Además, hay dudas sobre si la calidad requerida estará presente cuando lleguen esas piezas. Los analistas estonios afirman que todo esto lleva a una probable incapacidad de Rusia para aumentar o expandir la producción de vehículos blindados más allá de los niveles actuales. Que esto necesariamente significará una disminución significativa en los vehículos entregados al ejército. Una disminución que lleva a situaciones como las que se han visto, donde las tropas rusas se ven obligadas a manejar carritos de golf sin protección en las líneas de combate. Ucrania necesita mantener el ritmo que estableció durante los primeros 2 años de guerra.
Destruir vehículos blindados rusos a una tasa de unos 4.500 por año significa que superará la capacidad de Rusia para enviar más vehículos a las líneas de frente. Ucrania solo necesita resistir, permitiendo que las sanciones impuestas a Rusia la obliguen a recurrir cada vez más a sus reservas de vehículos blindados inactivos, mientras lucha por fabricar nuevos por su cuenta. Ahora vamos a cambiar el enfoque a la gente. Pero antes de hablar sobre los soldados, me gustaría agradecerte por haber visto hasta aquí. Eso significa que te gusta nuestro contenido, así que, por favor, haz clic en el botón de me gusta y suscríbete al canal para apoyar nuestro trabajo. En febrero de 2024, la CBC reportó que un alto funcionario del Pentágono de Estados Unidos afirmó que Rusia había perdido 315.000 soldados en los primeros 2 años de guerra. Para ponerlo en contexto, eso es más o menos equivalente a todo el ejército que Rusia mandó a Ucrania, lo que significa que Moscú básicamente tuvo que formar 2 ejércitos para la guerra, y es completamente capaz de hacer eso. Según lo reporta Global Firepower, Rusia tiene alrededor de 69.500.000 personas que podrían formar parte de sus fuerzas armadas, con 46.400.000 aptas para el servicio y un adicional de 1.275.000 llegando a la edad militar cada año. Si ese es el caso, ¿cómo podría Rusia estar quedándose sin gente para la guerra? Incluso con la pérdida de más de 300.000 soldados, y el número podría estar más cerca de 400.000. Si las estadísticas ucranianas son precisas, Rusia ha logrado reemplazar tanto sus tropas perdidas en tierra como mandar más gente al frente cuando es necesario. Pero hay varios problemas en juego aquí. El primero es que muchos de los soldados rusos simplemente no quieren estar en Ucrania. En abril de 2024, AP News citó al medio de comunicación ruso Mediazona, que señaló que ha habido más de 7.300 casos de soldados rusos desertando desde que comenzó la guerra. Eso tal vez no suene como un número alto en el contexto de los más de 300.000 enviados a Ucrania, hasta que te das cuenta de que esto representa un aumento de 6 veces en el número de desertores comparado con el año antes de que la guerra empezara. Otros grupos en otros países también están reportando cifras récord. Por ejemplo, Aidit Lesom, que se puede traducir como «Lárgate de aquí», es un grupo operado por activistas rusos en Georgia. Existe para ayudar a soldados que quieren desertar a desaparecer del radar militar ruso. Dice que solo 3% de las solicitudes que recibió venían de soldados rusos que querían dejar el ejército en la primavera de 2023. Pero en enero de 2024 ese porcentaje subió a alrededor de 30%, con el grupo recibiendo cerca de 500 de estas solicitudes en los primeros 2 meses de 2024. De nuevo, estos números son pequeños dentro del gran esquema del ejército ruso, pero señalan un problema de moral que podría llevar a que más soldados rusos deserten a medida que la guerra siga. Además, aunque no deserten, muchos pueden no tener la motivación necesaria para pelear tan bien como podrían, debilitando a Rusia en el proceso. En cuanto a los países, están viendo cada vez más rusos en sus fronteras. El reporte de AP News menciona que Estados Unidos concedió estatus de refugiado a menos de 300 rusos en 2022. Sin embargo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dice que encontraron a más de 57.000 rusos intentando entrar a Estados Unidos en 2023, 44.000 más que en 2021. Francia ha visto un aumento similar en el número de ciudadanos rusos buscando asilo o estatus de refugiado, con AP News notando un aumento de 50% en las solicitudes de asilo entre 2022 y 2023. Y los datos de Alemania son parecidos. El país recibió 7.663 solicitudes de asilo de ciudadanos rusos por primera vez en 2023, lo cual es más de 3 veces la cantidad recibida en 2022. No se sabe cuántas de esas personas son o fueron soldados, pero está claro que hay una tendencia de ciudadanos rusos saliendo de su país porque no quieren ser arrastrados a una guerra que claramente no apoyan. En un panorama más amplio, la BBC estima que entre varios cientos de miles y varios millones de rusos dejaron sus hogares para junio de 2023. Curiosamente, esta fue una tendencia incluso antes de que comenzara la guerra en Ucrania.
La BBC señala que muchos que estaban en desacuerdo con la anexión de Crimea por Putin en 2014, junto con las leyes recientes que hacen más fácil para Rusia castigar a los disidentes, llevaron a muchos a irse. De nuevo, esos números podrían no parecer especialmente impresionantes en el contexto de que Rusia tiene millones de personas en edad militar, pero como sucede con el problema de la moral que lleva a las deserciones, indican una Rusia dividida. Incluso algunos dentro de Rusia, incluidos aquellos que sirvieron en sus fuerzas armadas en el pasado, creen que Moscú está cerca de quedarse sin personal. Un excomandante ruso llamado Igor Girkin afirmó que el ejército ruso está corto de efectivos y que probablemente el país no haya planeado ofensivas a gran escala para 2024 debido a este problema. Girkin lo sabría. Ahora está en una prisión rusa bajo cargos de extremismo, pero jugó un papel clave en ayudar a Rusia a anexar Crimea en 2014. Cree que Rusia está en un punto en el que ya tiene que llenar vacíos en sus filas y que Moscú prácticamente no tendrá a nadie para luchar en su guerra, a menos que Putin movilice al menos una parte de la población civil de Rusia. Ya han surgido señales de esta necesidad creciente de movilizar a personas fuera de las Fuerzas Armadas activas de Rusia. En julio de 2023, Putin reveló planes para aumentar la edad máxima de movilización en Rusia a 70 años, con planes que incluyen aceptar de vuelta al ejército a soldados que ya habían sido dados de baja. Los planes también incluían que los reservistas sirvieran hasta los 60 años, lo que significa que incluso aquellos que ya se retiraron podrían ser llamados nuevamente. Los oficiales subalternos también están en una situación similar, pudiendo ser convocados hasta los 60 años. Estas no son las acciones de una nación que tiene un suministro constante de mano de obra competente con la cual ganar una guerra. Y competente puede ser la palabra clave aquí. A medida que Rusia depende cada vez más de nuevos reclutas para reforzar sus números, el entrenamiento que estos reclutas reciben podría volverse peor. Según el Understanding War, un nuevo recluta ruso debería pasar entre 1 y 2 meses en entrenamiento básico, seguido de unos 3 a 6 meses de entrenamiento avanzado antes de unirse a las unidades asignadas. Una vez en esas unidades, los nuevos reclutas deberían recibir más entrenamiento con la ayuda de veteranos que ya están en el frente para prepararlos para el combate activo. En resumen, un soldado no debería ser enviado al combate con menos de 4 meses de entrenamiento. Sin embargo, el Understanding War señaló en marzo de 2022 que Rusia se involucró en el rápido despliegue de reservistas relativamente no preparados al inicio de la guerra. También mencionó que los números de reservistas y militares contratados de Rusia, que suman impresionantes 2 millones en papel, pueden no estar listos para pelear. Históricamente, solo el 10% de esos reservistas reciben entrenamiento de actualización antes de ser enviados nuevamente a la guerra, lo que deja a muchos operando con entrenamiento desactualizado o casi olvidado de hace años. La situación es tan grave que la RAND reportó en 2019 que Rusia en realidad solo tenía alrededor de 5.000 soldados que podían ser considerados reservistas en el sentido occidental, lo que significa que reciben entrenamiento regular mensual y anual. Esto deja a los cientos de miles de reservistas que Rusia dice tener mucho más débiles de lo que deberían ser. El Moscow Times apoya estas afirmaciones con la historia de Iván, un soldado anónimo en las líneas del frente de la ofensiva rusa en julio de 2022. Iván, de 31 años, dijo al periódico que solo recibió 5 días de entrenamiento antes de ser enviado a Ucrania. Otros tuvieron una experiencia aún peor. Había un soldado en nuestra compañía que no sabía cómo funcionaba una ametralladora. No me gustaría estar al lado de él en la batalla. ¿Cómo es posible pelear así? De hecho, ¿cómo? Enviar soldados a Ucrania con menos de una semana de entrenamiento sugiere que Rusia está menos interesada en desarrollar soldados capacitados y más en enviar carne de cañón. Quizás eso sea parte del plan, enviar oleadas de soldados mal entrenados para agotar los recursos de Ucrania. Sea cual sea el caso, Rusia se encuentra en una posición en la que está quedándose sin tropas bien entrenadas que ya están en el frente y las está reemplazando con reclutas y reservistas mal entrenados que probablemente no deberían estar en el frente en primer lugar. Aún así,
Rusia tiene otras opciones además de enviar gente sin entrenamiento a la guerra terrestre, como su famosa fuerza aérea, la WKS. Sin embargo, la WKS no ha sido ni remotamente efectiva en la guerra en Ucrania y está al borde de quedarse sin aviones y pilotos. En un reporte de febrero de 2024, la BBC repitió las afirmaciones de Ucrania de que ha derribado unos impresionantes 342 aviones rusos desde el inicio de la guerra. También ha derribado casi el mismo número de helicópteros, destruyendo 325 desde febrero de 2022. Cabe mencionar que estos números no han sido verificados de forma independiente y Rusia no ha comentado sobre las supuestas pérdidas. Incluso si estos números están inflados, es ampliamente conocido que Rusia ha fallado en obtener superioridad aérea sobre Ucrania, a pesar de tener una fuerza aérea mucho más grande. La WKS es la segunda fuerza aérea más grande del mundo, según Global Firepower, con 2.766 aeronaves listas para combate. Al igual que con los tanques de Rusia, esto podría sugerir que Moscú no está en peligro de quedarse sin aviones pronto, pero las apariencias engañan. En un informe de marzo de 2024 de la RAND, la organización señala que Rusia está agotando la vida útil de sus aviones de combate a tal punto que su fuerza total ahora es menos del 75% de su capacidad previa a la guerra. El problema aquí no es solo los cientos de aviones derribados en los cielos de Ucrania que representan un desafío para la WKS. También está el uso excesivo de aeronaves antiguas que ya estaban cerca del final de su vida útil. La información de RAND sugiere que la WKS perderá 60 aviones solo por desgaste, es decir, los aviones habrán volado más tiempo del que fueron diseñados para soportar para finales de 2024. Esos aviones no serán derribados, simplemente saldrán del inventario ruso porque ya no serán confiables para volar. RAND también señala que Rusia no puede reponer su flota. Rusia está construyendo solo 20 jets Su-30, Su-34 y Su-35 por año. Esto equivale a solo un tercio de la reposición necesaria para compensar las pérdidas debidas a la edad. Y eso sin contar las pérdidas en combate que Ucrania ha infligido a la WKS. También vale la pena mencionar que más de la mitad de las aeronaves tácticas de la WKS tienen más de 30 años de antigüedad. Aquí entra un déjà vu, como con los tanques. Rusia depende cada vez más de equipos viejos para mantener sus ataques en Ucrania. El problema que enfrenta la WKS es que estos jets tienen una vida útil limitada y se vuelven prácticamente inservibles cuando alcanzan el final de su tiempo de operación, a diferencia de un tanque, que puede ser reacondicionado y modernizado. Esto significa que los jets rusos tienen una vida útil que no se puede extender fácilmente. Quizás esto no sea un problema inmediato para Rusia en Ucrania, pero cuando la guerra termine, Rusia necesitará reconstruir la WKS prácticamente desde cero, ya que muchos de sus jets probablemente quedarán fuera de servicio mucho antes de que termine el conflicto. En un futuro cercano, la WKS estará agotada y Rusia se verá obligada a fabricar más aviones para reemplazar los modelos más antiguos que ha perdido. Sin embargo, Rusia tendrá dificultades para construir más aviones debido a que no puede obtener los materiales necesarios, gracias a las sanciones internacionales. Quizás por eso estamos viendo que Moscú solo puede reponer un tercio de los aviones que necesita para reemplazar los que está perdiendo en Ucrania. Tal vez sea por eso que estamos viendo a Moscú reponer solo un tercio de los aviones que necesita para reemplazar los que está perdiendo en Ucrania. Además, las fuerzas combinadas de la OTAN tienen acceso a aproximadamente 800 aeronaves de quinta generación y adquieren cerca de 100 nuevas cada año. Rusia depende de aviones de la era soviética que también se volverán incapaces de volar, mientras no logra reabastecer a la WKS con aviones de quinta generación que podrían mantenerla competitiva con otros países después del fin de la guerra en Ucrania. Y si crees que la situación de las Fuerzas Armadas rusas no puede empeorar, es hora de hablar sobre la Armada rusa. Debido a una combinación de problemas económicos, financieros y estructurales, el programa de desarrollo naval ruso está paralizado. La combinación de recursos ineficaces y corrupción
sumada al alto costo de desarrollar nuevos buques, ha desacelerado el desarrollo de la flota rusa hasta casi detenerla por completo. Y para empeorar aún más las cosas, las sanciones occidentales han golpeado duramente a la industria de construcción naval de Rusia. Estas sanciones ya existían cuando Rusia anexó Crimea en 2014 y solo se han intensificado desde el inicio de la guerra en Ucrania. Esto ha dejado a la armada rusa aislada de gran parte del equipo necesario para construir su próxima generación de buques. En el Mar Negro, Ucrania está devastando la flota rusa a una velocidad alarmante. De los 36 buques de guerra que Rusia tenía antes de la guerra, 15 ya han sido hundidos. La situación es tan crítica que la industria manufacturera rusa no puede reponer las pérdidas. Para colmo, Turquía ha bloqueado el paso de los buques rusos por el estrecho del Bósforo, impidiendo que otros buques de guerra rusos ingresen al Mar Negro para reemplazar los perdidos, dejando a Rusia sin otra opción que reforzar su flota con buques más pequeños que son blancos más fáciles para los ataques ucranianos. Y los astilleros en el Mar Negro, donde Rusia intenta desesperadamente construir nuevas corbetas misilísticas, están al alcance de los drones ucranianos. Con cada nuevo buque lanzado, el riesgo de destrucción es inmediato. Un ejemplo claro es el de la corbeta rusa Ciclón, que entró en servicio en julio de 2023 y en menos de un año ya está en el fondo del mar, destruida en un ataque en Sebastopol. La crisis en el ejército ruso va más allá de los buques, aviones, tanques y vehículos blindados. Las dificultades no terminan ahí. Hay informes de que los soldados rusos han sido enviados al campo de batalla sin el equipo básico. En enero de 2023, un video divulgado en Telegram mostraba a soldados rusos suplicando por ayuda, con ametralladoras dañadas y sin apoyo táctico adecuado. En el video, uno de los hombres dice: «Nuestro comandante nos dio la orden de no retirarnos de nuestras posiciones, pero no nos dio cobertura ni apoyo. Solo teníamos ametralladoras y el resto de las armas estaba dañado». Este video destaca los constantes problemas de equipamiento que Rusia parece haber enfrentado en la guerra en Ucrania. Otros informes sugieren que las tropas rusas recibieron raciones con 7 años de caducidad, evidenciando nuevamente la dependencia de equipos antiguos. Y para colmo, un informe de febrero de 2024, publicado por la BBC, revela que Rusia está enfrentando grandes dificultades para producir municiones suficientes para sostener el conflicto. La guerra está agotando los recursos rusos a todos los niveles. También existe el problema de la artillería de Rusia. Forbes estima que Rusia tiene cerca de 2.000 obuses estacionados a lo largo del frente de 965.000 kilómetros en Ucrania, con estos obuses disparando alrededor de 10.000 proyectiles diariamente. Esto resulta en aproximadamente 5 proyectiles por día. Con 5 disparos por día, el cañón de artillería ruso en promedio durará alrededor de un año antes de que su acero se vuelva demasiado frágil. Estos cañones necesitan ser reemplazados y, como bien explicamos, Rusia está teniendo dificultades para ello. Un informe sugiere que Rusia ha perdido 1.143 piezas ante Ucrania desde el inicio de la guerra, y la artillería que aún posee se está deteriorando. Esto ha llevado a Rusia a abrir los depósitos soviéticos y retirar miles de obuses de la era de la Guerra Fría. Estos obuses no están siendo enviados al frente. En su lugar, se están retirando sus cañones para utilizarlos en la sustitución de los cañones desgastados de los actuales obuses de Rusia. Una vez más, vemos a Rusia agotando sus viejos inventarios en lugar de fabricar nuevos cañones, quizás como otro efecto de las sanciones impuestas contra ella. Todo esto nos lleva a una pregunta final. ¿Tiene Rusia suficiente equipo para ganar la guerra en Ucrania? Lo más probable es que sí, si la guerra dura un año o 2 más. Pero lo más preocupante para Rusia es el estado en que su ejército estará cuando la guerra termine. ¿Rusia seguirá siendo vista como una de las potencias militares dominantes en el mundo, o su ejército estará tan agotado por las pérdidas en la guerra y las sanciones que nunca más podrá recuperarse como una nación poderosa de nuevo? Cuéntanos qué piensas en los comentarios. Y si deseas saber sobre las extrañas armas utilizadas en la guerra de Ucrania, haz clic en el video que está apareciendo en tu pantalla. Te veo allí y un abrazo.